Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos. Gracias por permitirnos entonar una estrofa más de la caña cascada, Padre. Mi alma te alaba, mi alma te exalta, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Señor, bendice a nuestra hermana Marta, Señor, allá en aquel momento de tristeza, Padre Santo, que embarga la familia. Fortalécele y consuélala, Padre, en el nombre de Jesús, y a cada uno de los miembros, Señor, de la caña cascada. Fortalécelos, Señor, llénalos de tu gracia, de tu sabiduría y de tu revelación, Padre, que empiecen a conocerte verdaderamente, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Santo Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Paz de Cristo. Aquí tengo mi princesa a un lado, cenando y yo viéndola. Aleluya. Mis hermanos ya le pusieron plaquetas y sangre el día de ayer. Hemos estado orando para que no le haga reacción. Generalmente le hace reacción. Para que se empiece otra vez la sangre a regenerar. Con su sangre, con sus defensas, con sus plaquetas. Y hoy le quiso dar fiebre y a tiempo le pusieron la paracetamol. En el nombre de Jesús damos gracias y agradecemos sus oraciones, hermanas. Hermanos, en el nombre de Jesucristo, bendecimos el nombre de nuestro Dios y bendecimos sus vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy empecé a tomar unas vitaminas. Aleluya. Esperamos que tengamos más energía y trabajar más en el nombre de Jesús. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. El día de ayer hablábamos acerca de la entrada triunfal a Jerusalén. El Señor viene. Ahora ya no viene montado en un pollino, hijo de asna. Ahora viene montado, hermano, en un caballo blanco. Y los ejércitos celestiales le siguen. Y viene porque a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Así que bendecimos el nombre de nuestro Dios, de nuestro Rey que viene a recoger a su pueblo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos al versículo 20, hermanos. Al versículo 20 del capítulo 12, vamos a seguir adelante, en el nombre de Jesucristo. Y dice la Escritura así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, donde era Pedro, donde era Andrés, y le rogaron, y diciendo, le dijeron a Felipe, le dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Es increíble, hermanos. Descuidamos nosotros las cosas más sencillas de la Escritura. Los griegos eran la gente más sabia,
Los griegos eran la gente más educada, más que los hebreos, hermano. Entonces se distinguían los griegos en la sabiduría. Y era el idioma más fino, podemos decir en ese momento, secularmente hablando. Y con qué humildad se acercan y le dicen a Felipe, Señor. ¿Por qué? Porque sabían que Felipe andaba con Jesús. Y ellos entendían que el que se junta con sabios se hace sabios. Y el que se junta con necios se hace necios. Y el que se junta con lobos aprende a aullar. Y yo te digo, el que se junta con chismoso termina contando chismes. El que se junta con homosexuales termina aprendiendo las mañas homosexuales. El que se junta con drogadictos termina en la drogadicción. El que se junta con los que practican brujería termina practicando brujería. ¿Hay alguien en casa? Ellos entendían muy bien eso. Y cuando se dirigen con todo respeto, se dirigen porque ellos sabían, hermanos, ellos estudiaban y sabían de la historia de Israel. Ellos estaban enterados de cómo Dios los había visitado. Ellos sabían la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos sabían de Moisés. Ellos sabían cómo ese pueblo había Dios tratado con Egipto y los tuvo que dejar ir. Ellos sabían que el Dios de ellos abrió el Mar Rojo y conquistaron todas las naciones por donde fueron caminando. Ellos eran hombres educados, ellos eran hombres refinados, y cuando van a Felipe le dicen, Señor. Nosotros no estamos acostumbrados a decirle a un discípulo, Señor. No, es que el Señor es Jesús. ¿Por qué? Porque no entendemos, hermanos. Porque juzgamos con los ojos por lo que vemos. Y se nos olvida que lo que se ve es temporal y que lo que no se ve es eterno. Y estos hombres, con mucha humildad, se acercaron a Felipe y le dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Paz de Cristo. Qué importante, hermano, en que la gente te puede decir a ti, señora Claudia, señora Juanita, nos puede presentar a Jesús. Queremos conocerlo. Sherlyn, ¿me puedes presentar a Jesús? Queremos conocerlo, que puedan ver a Jesús en ti. Y no estoy hablando de hombres, cualquier tipo de hombres, y los hombres sabios. Nosotros le tenemos mucho miedo a hablar con los sabios, porque nosotros no tenemos estudio, no tenemos preparación, porque muchos de nosotros no tenemos escuela. Hermanos, pero no se trata de escuela, se trata de Jesús en nosotros. ¿Hay alguien en casa? Sí, si está Jesús, dime, sí, amén. Si está Jesús ahí en casa, tú eres la casa de Él. Y Cristo es la casa de Dios. ¿Hay alguien en casa?
Quisiéramos ver a Jesús, quisiéramos hablar con Jesús, quisiéramos. No quiero hablar con Elvia, quiero hablar con Jesús, el Jesús que está en Elvia. Yo no quiero hablar con el pastor, yo quiero hablar con Jesús que está en el pastor. Queremos conocer, quisiéramos, no dice, quisiéramos, fíjense el uso de la palabra quisiéramos, si nos permites ver a Jesús. Hoy si nos dijeran a nosotros, Jesús no está, ya murió, ¿qué haríamos nosotros? Quisiéramos ver a Jesús. ¿Cómo le haríamos nosotros, hermano? Así tampoco Felipe supo qué hacer. Tan sencillo era como ir con Jesús. Y así nos pasa a nosotros. Cuando llegó aquel pastor a la iglesia, duro, y nosotros nos acercamos a servirle porque el Señor nos dijo que nos acercáramos, todo el mundo nos decía, habla tú con el pastor, tú tienes vara alta, me decía. No, le decía, yo no tengo vara alta. No podemos tenderle miedo a las personas por más estrictas que sean. Podemos acercarnos porque Jesús nos invita a acercarnos. Hay mucha gente que influye el respeto porque es muy mandona y gritona, pero aún a esos podemos acercarnos. Porque es muy regañona. Aún a esos podemos acercarnos. Porque es muy enojón. Aún a esos podemos acercarnos. Jesús no era ninguno de esos. Pero el temor reverencial que Jesús transmitía por su santidad hacía que cualquiera, hermano, se sintiera sucio. Y tenía que decirle, Señor. Imagínense cómo se sentían los griegos para decirle Señor a Felipe. Entonces Felipe no fue a decírselo a Jesús. Querían ver a Jesús, no a Andrés, y fue a decirle a Andrés. Y entonces entre los dos agarraron valor. Y fueron y se lo dijeron a Jesús. Fue consultado, oye Andrés, ¿será bueno decirle a Jesús? Son griegos, son gentiles. ¿Hay alguien en casa? ¿Son caídos de la gracia? No, el pastor nos dijo que no tuviéramos nada que ver con los caídos de la gracia. No, hermano, paz de Cristo. Entonces fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. A veces nos falta confianza, hermanos, para acercarnos a Jesús. Por eso cuando todos dicen, ¿cuántos dicen amén? Decimos todos, ¡amén! Pero en lo particular, nadie se atreve a decirlo. Y fíjense, se lo dijeron a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Los romanos estaban allí, estaban dominando y había tratado con los centuriones, y había tratado con los romanos, pero ahora no había tratado con ningún otro gentil, hermano. Ahora venían los griegos, que era la influencia espiritual dominante en el mundo romano. Paz de Cristo. Y cuando le dijeron a Jesús, Jesús le respondió a Felipe y Andrés, les dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué? Jesús dijo en un versículo allá en el capítulo 6, creo, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
También en el capítulo 3 de San Juan, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Iba a ser un evento que iba a partir la historia. Los discípulos no entendían y no entendieron el cambio del tiempo, porque el cambio del tiempo fue hasta que uno de los papas indicó el cambio del tiempo. Pero ellos no entendieron. Por eso les digo, ellos no buscaban prestigio, ellos no buscaban éxito, ni fama, ni reconocimiento, buscaban al día a día estar en comunión con Jesús. Por eso cuando los griegos preguntaron para querían ver a Jesús, Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Escucha, hermano, escuche esto, por amor de Dios. De cierto os digo, dice el versículo 24, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Voy a tomar un poquito de agua porque esto es el fundamento del cristianismo. Aleluya. De cierto, versículo 24, 12:24. De cierto os digo, dos veces de cierto os digo, dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y enseguida dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor, por amor de Dios, hermano. Si podemos entender esto, vamos a darnos cuenta que somos miembros del cuerpo de Cristo. Donde está Cristo, ahí estamos nosotros. Que no somos un número más de una iglesia, de una institución. Que estamos en Cristo y que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es decir, que si yo voy al hospital, ahí va el Señor conmigo. ¿Por qué? Porque ahí va el Señor y yo voy en Él. Que si me acuesto a dormir, ahí el Señor está durmiendo conmigo. Miren, hermanos, si en la ley David lo entendía. Despierto y aún estoy contigo, decía. Y nosotros nos despertamos pensando en lo que vamos a hacer. Y no le preguntamos al Espíritu Santo que está dentro del Señor, ¿qué quieres que yo haga? El hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Hay alguien en casa? Por eso Jesús entiende que es el tiempo de partir. Y les dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, o sea, sea crucificado, muera. Y entonces les dice el resultado de su muerte, lo que va a pasar. Les está enseñando lo que va a pasar con su muerte y le dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo cae en tierra, no cae en la tierra y muere, queda solo. O sea que si Jesús no hubiera muerto, Jesús se hubiera quedado solo. Porque tarde que temprano la gente se iba a cansar.
la gente no iba a poder vivir en santidad. Y la misma gente, los mismos discípulos, tendrían que verlo crucificado. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a los fariseos: hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas? Y ustedes dicen: si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, nosotros no los hubiéramos matado. Dan testimonio de que traen la misma genética. Dan testimonio de que son hijos de quienes los mataron. Traen los mismos genes homicidas. Todos traemos los mismos genes, hermano. Homicidas en la carne. Por eso es que nos sentimos mal. Por eso es que peleamos. Por eso es que corremos. Por eso es que a veces renunciamos a muchas cosas. Y se nos olvida que también hay una genética del cielo en nosotros para soportar todo, aún la misma muerte. Porque Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Viene la hora cuando los que estén en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, y el que lo oyere vivirá. Entonces Jesús está diciendo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Les está diciendo a ellos lo que viene para ellos. Por eso les dice: el que ama su vida la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y Jesús les dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Entonces no se trata de éxito. Entonces no se trata de tener posesiones. Se trata de perder la vida por causa de Jesús. No encontrar fama, no encontrar prestigio, porque Jesús dijo: ay de vosotros cuando todo el mundo hable bien de vosotros. Con nosotros el gran evangelista, sí, Shui. ¿Hay alguien en casa? Aquí hay una bendición y no podemos ignorarla, hermanos. A través de nuestra muerte, a través de la renuncia a casa, a trabajo, a padre, a madre, a hijos e hijas, para recibir 100 veces más en la vida venidera. Por eso Jesús dijo: el que pierda su vida, el que ama su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. O sea, ¿quién es la vida? Jesús. Necesitamos morir nosotros a nosotros mismos, hermanos, para que entonces Jesús pueda vivir en nosotros. Por eso morimos juntamente con Cristo. Fuimos sepultados juntamente con Cristo para poder estar donde Jesús esté. Porque resucitamos juntamente con Él, y entonces como resucitamos juntamente con Él, estamos donde Él está. Por eso dice: si alguno me sirve, sígame. ¿A dónde? A la cruz. Él está hablando de que va a la muerte. Él está hablando de que va a ser glorificado. No se trata de seguir a Jesús en el sentido de: Jesús les dijo a los discípulos: sígame. ¿A dónde? Por eso cuando el Espíritu Santo viene, dice: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu sobre vosotros y me seréis testigos
Testigos quiere decir mártires. O sea, van a recibir la capacidad de morir por mí. Por eso la Escritura dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino por aquel que murió y resucitó con ellos. ¿Hay alguien en casa? Entonces no se trata de seguir a Jesús. ¿Cómo vas a seguir a Jesús? No estamos en la condición de los discípulos. Ellos lo seguían, iban con Él, estaban con Él, dormían con Él, comían con Él, caminaban con Él, participaban de las enseñanzas siempre que salían de Él. Aquellos les hablaba por parábolas, pero a ellos les aclaraba el misterio del reino de los cielos y les enseñaba a conocer el reino. Nosotros no estamos en esa situación. Nosotros tenemos que vivirlo por fe. Ellos lo vivieron en lo real, en lo palpable, en lo tangible. Por eso Juan decía lo que nuestros ojos vieron, Pedro decía lo que nuestros oídos oyeron, los que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. No hablamos con fábulas, estamos hablando lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos. No estamos inventando fábulas. ¿Hay alguien en casa? Ahora, Él está aquí en nosotros. Él quiere enseñarnos los misterios del reino aquí en mi comunión íntima día con día. El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y viviremos con Él. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Termina diciendo Jesús. Amén. ¿Hay alguien en casa? No se trata de seguir a Jesús porque vas al culto. No se trata de seguir a Jesús porque vas a la célula. Eso no es seguir a Jesús. Eso es tener una vida devocional religiosa. Y no es devocional, simplemente religiosa. Porque la devocional implica tu relación, tu comunión íntima con el Espíritu Santo. Para que cuando vayas al culto lleves palabra, lleves revelación, lleves ciencia, lleves profecía. Para que la iglesia sea edificada. Muchas veces subes a la iglesia y escuchas un sermón que ni entiendes nada. Y no sales igual, sino sales peor. Te emocionaste, sí. Dijiste amén, brincaste, hablaste en lengua, pero tu entendimiento quedó sin fruto. A Jesús lo vas a seguir. ¿Cómo? Porque Él es tu guía. Jesús dijo, no los dejaré huérfanitos, vendré a vosotros. Y cuando venga el Espíritu Santo, los guiará a toda la verdad. O sea, mi comunión íntima con Jesús va a permitir que Jesús haga lo mismo conmigo lo que hizo con los discípulos. ¿Hay alguien en casa? Por eso es tan importante, hermanos, depender del Espíritu Santo para poder andar en el Espíritu. Por eso la Escritura dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. No quiere decir que no van a fallar. No quiere decir que no van a tener problemas, que no se van a enfermar. No va a haber para ellos tropiezo que los haga caer, que los deje postrados. Porque Dios está con él. Cuando Dios te levanta, dice la Escritura ahí, alguien equivocadamente pone, 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Lo levanta no porque el Señor viene de afuera.
lo levanta desde adentro. El hijo pródigo, ¿quién lo levantó? ¿Cómo lo levantó? Él no quería estar bajo la autoridad de su padre. Se lo dijo y el padre lo dejó ir. No vemos al padre corriendo y buscándolo, que no quería estar bajo la autoridad, pero el padre oraba para que regresara. Y un día se dio cuenta de su realidad, de todo lo que había perdido, de todo lo que había malgastado. Y se dio cuenta de que él era un jornalero ahora, siendo el hijo del rey. Ahora era un jornalero y alimentaba cerdos. Y nadie come en el lugar donde están los cerdos porque es un aroma insoportable. Pero él tenía tanta hambre que se quería comer las algarrobas, la comida de los cochis. Y tocó fondo allí y se dio cuenta, ¿qué he hecho? Nadie fue a decirle, el Señor Jesucristo te ama, regrésate. Nadie fue a decirle, te están esperando allá en la iglesia, ándale, ven. Nos haces falta. Nadie fue a decirle. El Espíritu mismo empezó a trabajar en su interior. Y empezó a hacerlo entender que en la casa de su padre había muchos jornaleros que comían a la mesa de su padre. Y él allí queriendo comer las algarrobas, la comida de los puercos, de los cerdos, de los chanchos, dicen en Sudamérica. Cuando Jesús lo podemos entender nosotros en el mensaje de Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él recapacitó y volvió en sí y así salió del trabajo. Ahí dejó botado el trabajo y así como andaba, así caminó hacia su casa. ¿Quién lo llevó, hermano? ¿Quién lo guió al arrepentimiento? ¿Quién es el que nos va a guiar al arrepentimiento a nosotros? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nos va a convencer de pecado y nos va a guiar al arrepentimiento. Y nos va a hacer volver para entender la justicia de Dios y para librarnos del juicio eterno. Aleluya. Por eso es importante, hermano, que nosotros perdamos nuestras vidas. Porque dice, Él va a poner el camino al Padre. Él dice, yo soy el camino. Alguien dice, no es que yo les voy a mostrar el camino. No. Cuando Él es el camino y Él se muestra como el camino, tenemos que ver lo que Él hace. Cuando Él dice que es la verdad, tenemos que ver a Jesús para conocer la verdad. Y la verdad nos va a hacer libre. Y si queremos conocer la vida, tenemos que andar en el camino y vivir la verdad. Para entonces entender la vida de Jesús. Vamos a entender, no va a ser la vida de Jesús. Nosotros no vamos a tener la vida de Jesús. No, la vida de Jesús está en nosotros. Para transformarnos a nosotros. Para que Cristo sea formado en nosotros. Por eso dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, nosotros tenemos
que también morir al pecado para poder llevar mucho fruto. Pero si no morimos al pecado, vamos a quedar solos. Hermanos, paz de Cristo, es por amor de Dios, ponga atención a la Escritura. Está diciendo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, no está diciendo que si cuántas almas has ganado. Porque el que gana las almas es Dios, por amor de Dios. Rompe el esquema que te han formado. Lo que Dios viene a buscar es el fruto. El fruto es Jesús. El amor es Jesús. El gozo es Jesús. La paz es Jesús. La benignidad, el fruto, eso representa al Espíritu Santo. Eso es Jesús. Jesús está diciendo esto. Yo necesito morir para entrar en ustedes, para que ustedes lleven mucho fruto. Para que mi amor esté en ustedes, porque mi vida, si Cristo va a estar en nosotros, el amor de Dios está en nosotros. El gozo de Dios está en nosotros, la paz de Dios está en nosotros, la fe de Dios está en nosotros. Somos salvos por la fe de Jesús, no por la nuestra. La mansedumbre de Jesús es la de Jesús, no es la nuestra. La templanza de Jesús es la de Jesús, no es la nuestra. Van a llevar mi carácter. Si ustedes mueren conmigo, yo voy a morir con ustedes y lo mío va a pasar a ustedes. Y ustedes van a llevar mi amor, mi gozo. Por eso les está diciendo más adelante, ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Hay alguien en casa? Por amor de Dios, hermano, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, puedo poner en él mi amor, mi gozo, mi paz, o sea, mi espíritu. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué está esperando? ¿Qué viene a encontrar Dios? ¿Qué viene a buscar en usted Dios? ¿Cuántas almas ha ganado, hermano? Por amor de Dios, el que gana las almas es el Espíritu Santo. El que decide quién, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Yo voy a escoger a unos y a otros los voy a rechazar. No se trata de lo que ustedes hacen, se trata de lo que yo estoy haciendo. Yo, dice Jesús, yo soy el que edifico la iglesia, no ustedes. ¿Hay alguien en casa? Por eso la Escritura dice en el libro de los Hechos, y el Señor añadía a su iglesia los que habrían de ser salvos, pero ahora tenemos padres espirituales. Ay Dios, ¿qué iglesia será esa? Pero la iglesia del Nuevo Testamento no es. Hoy tenemos hasta madres espirituales. ¿Hay alguien en casa? Jesús está hablando del fruto que lleva un grano de trigo. Un solo grano. ¿Cuántos granos de trigo producen en la espiga? Un grano de elote, de maíz, ¿cuántos granos produce en el elote? Que usted tiene el deber de evangelizar, como yo lo tengo.
que usted tiene el deber de orar como yo lo tengo, que usted tiene el deber de ayunar como yo lo tengo, que usted tiene el deber de leer la palabra de Dios como yo lo tengo. Pero una cosa es que lo haga y otra cosa es que diga que soy cristiano. Y otra cosa es que yo sea un hijo de Dios. Cristiano es todo el mundo. Atropellan a alguien, dice, falleció un cristiano. Pero hijo de Dios son los que tienen a Cristo en el corazón y son guiados por el Espíritu Santo. Por eso, el que ama su vida la perderá. O sea, si no estás dispuesto a morir por Jesús, por el que murió por ti, ¿cómo dices que amas a Dios? Yo le preguntaba a un pastor y le decía, hermano, ¿cuánto ama usted a Dios? Y me dijo, ay, hermano, es que el amor de Dios es tan grande que Dios nos ama a todos. Y le digo, hermano, sí, hermano, pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto está dispuesto a entregar usted a cambio de lo que Él le está ofreciendo? Él renunció a su gloria. Él renunció a ser Dios. ¿Por qué tú no renuncias a ser pastor para que Él sea el pastor? ¿Por qué tú no renuncias a ser profeta para que Él sea el profeta? ¿Por qué tú no renuncias a tus gustos, a tus deseos, a tus emociones, para que Él pueda poner sus deseos, sus gustos, sus emociones espirituales y tú y yo vivamos por esos deseos espirituales, no por los deseos carnales? Esos van a estar allí siempre, hermano. Mientras seamos carne, ahí van a estar, como cuchillito de palo. Pero los del Espíritu, hermanos, son los que permanecen para siempre. Porque la carne y la sangre no heredan. Entonces lo más importante es yo morir a mí mismo. Como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo traslado a la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, el cual me amó y murió por mí, por eso yo también estoy juntamente con él crucificado. ¿Hay alguien en casa? Se baja el cero y no toca, por eso será. En la multiplicación o en la división, hermano. No alcanzo a entender. Entonces, hermanos, el que ama su vida la perderá. Pero el que aborrece su vida, ese, por causa de mí y del Evangelio, ese la hallará. O sea, ese es el filtro que Jesús puso. Ese es el estándar. Por eso Jesús dijo, si alguno me sirve, si alguno muere por mí, me va a seguir, va a estar conmigo. No va a tener necesidad de seguirme, pues si alguno me sirve, sígueme, dice el Señor, y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. O sea, porque ya estamos en Él, porque morimos en Él, fuimos sepultados juntamente con Él y resucitamos juntamente con Él. Así que aunque yo esté trabajando en China, estoy en el Señor. Amén.
Amén, 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 amén. Y Dios me va a honrar. Por eso Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, dice, mi Padre le honrará. Y el versículo 27, fíjense hermanos, el cambio. Esas palabras están saliendo de su corazón, con un corazón turbado. No lo podemos decir que estaban en un momento de gloria, dice Jesús. Dice, expresa su estado de ánimo y dice, ahora está turbada mi alma. Porque tengo que ir a la muerte. Se llegó la hora. Amén, hermano. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que renunciar a nuestro ministerio para que lo ejecute Jesús. Pero hoy los dones me sirven para proyectarme, para tener plataforma, para que me inviten para de aquí, para allá y de allá para acá. Jesús dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Miren, hermano. Qué fuerte está esto, hermano. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Y unos decían que había sido un trueno y otros decían, un ángel le ha hablado. Y Jesús respondió y les dijo, no ha venido mi voz, no ha venido esa voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Miren, hermanos, qué glorioso es esto. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¡Aleluya! Paz de Cristo, hermanos. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y les dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Qué importante, hermanos, es saber distinguir cuando la palabra viene para mí y cuando la palabra va para allá. Amén. Y Jesús nos descubre algo que si hubieran entendido, hermanos, hubieran sido los hombres más felices, hubieran dejado todo y hubieran seguido a Jesús. Y les dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Se iba a acabar la ley, se iba a acabar el pecado. El poder del pecado es la ley, hermanos. Y el aguijón de la muerte es el pecado.
se iba a acabar. El príncipe de este mundo, el diablo, el Satanás, iba a ser echado fuera, iba a ser puesto debajo de los pies de Jesús. Y por lo tanto, de la iglesia, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por eso es que tienes que darte cuenta que el diablo está bajo tus pies. Y el diablo lo que mira en ti es a Jesús. Los demonios saben muy bien cuando una persona está en Jesús o Jesús está en la persona. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y yo, si fuere crucificado y fuere levantado en la cruz, le voy a quitar el lugar al Satanás. Ahora yo voy a ser su Señor. Ahora yo voy a ser su Rey. Ahora yo voy a ser su Salvador. Ahora yo voy a ser su Redentor. No le gritaban unos días antes: Hosana, sálvanos, te rogamos, tú eres el Salvador. Por eso, esa voz no ha venido por causa mía, sino por causa suya. Ustedes me estaban rogando que los salve, pues llegó el momento de salvarlos. Les voy a quitar toda acechanza del diablo sobre su vida. Les voy a quitar todo tropiezo. Les voy a quitar todo pecado. Y el príncipe de este mundo ya no va a ser su príncipe. Ahora yo voy a ser su Señor. El pecado nos enseñoreará de ustedes. Ahora yo voy a ser su Señor. Y yo voy a borrar sus pecados. Si hubieran entendido eso, hermanos, ¿qué hubiera pasado? Pero el entendimiento de ellos estaba embotado. ¿Por qué? Porque Él tenía que ser glorificado de esa manera. En el nombre de Jesús. Por eso decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Aquí vamos a parar, hermano. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, hermanos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios les guarde. Ocupamos donadores de sangre. Si alguien nos ayuda, les bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, hermanos. Nos vemos el día de mañana, si Dios nos concede. Me quedé esperando su llamada, hermana Rubio. Estamos para servirles. Dios les bendiga. Amén.